Bueno, esta es la ayudantía 4 Fundamentos de Economía. Está más que nada destinada a las clases de la 13 a la 15, si no me equivoco, y tienen que ver más que nada con elasticidad de ingresos, elasticidad precio cruzado y elasticidad precio a la demanda. Son cosas importantes que sirven para esta unidad porque así podemos observar cómo se comportan los bienes, si son bienes independientes, son bienes normales, inferiores o superiores en base al ingreso o sustitutos o complementos en base al precio del otro bien y todo eso. La materia de las ayudantías anteriores se conecta con esta por lo que les acabo de mencionar. Si en la ayudantía 2 entre comillas 3 vimos el tema de los bienes inferiores, complementarios, sustitutos, aquí se vuelve a mencionar. Afortunadamente, ustedes, a ustedes les quitaron algo llamado Higgs y Slatsky, sustitución eh, por Higgs o Slatsky, ya que es algo que sirve para ver el tema más que nada del efecto ingreso, efecto sustitución. Pero eso no es muy enredado de entender. Y al menos los ejercicios igual son enredados, así que afortunadamente se lo quitan. Por eso, la PEP es de la clase 1 a la 15. El profe ya mandó correo respecto a eso. Así que eso. Espero que les guste la ayudantía. Dudas, consultas, no pregunten. Yo estoy atento al chat, atento a la reacción, así que eso. No tengan miedo en responder todo eso. Y después de toda esta inmensa introducción, empezamos. Mis datos. El grupo de WhatsApp, por si quieren unir, primera vez que están en mi ayudantía. Ya comento uno. Actualmente viajan 2,3 millones de personas diarias en el metro de Santiago. El precio del boleto es de 800 pesos. Se decide subir el precio a 880 pesos y la cantidad de pasajeros baja a 2,25 millones de personas diarias. Un analista indica que esto se debe a que la demanda por este servicio es elástica y los ingresos de Metro de Santiago por la venta de boletos debiese caer abruptamente. Comenta. ¿Qué cosa? La ayudantía del semestre pasado. Es la misma, es que el, mm, el coordinador nos manda la misma ayudantía del semestre pasado para hacer. Ah, la pregunta sí, quizás. No vi esa prueba, no, no era ayudante. Pero igual, yo estoy reutilizando los PPTs por el hecho de que no he tenido tiempo por temas de la U. Y de hecho, posiblemente para la próxima semana haga lo mismo si es que no me da el tiempo. Pero trato de hacerlo lo más no ordenado. Sí, la palabra es dinámicos. En este caso no fue tanto porque esta ayudantía fue más presencial que online. Así que eso. Entonces, hay que ver la materia que conlleva el comentario. ¿Qué hay que saber? Primero hay que saber la elasticidad precio de la demanda. La elasticidad del precio de la demanda es una medida que indica cómo responde la cantidad demandada de un bien o servicio ante un cambio en su precio. Y que está denotado por lo siguiente. Está denotado por este símbolo que es la elasticidad del bien en base a su precio. ¿Y cómo se ve esto? Es el precio partido en el bien por la derivada del bien respecto al precio. Esto normalmente yo lo uso de esta siguiente forma. Yo lo coloco de esta forma, es de Q partido de P por... Es lo mismo, pero a mí me gusta este orden. Eso más que nada. Entonces, como le repito, es una medida que indica cómo responde la cantidad demandada de un bien o servicio ante cambios de su precio. Entonces, ¿qué más hay que saber? ¿Qué factores lo determinan? Los bienes sustitutos, bien de primera necesidad o de lujo, proporción que un consumidor gasta su ingreso, ejemplo, la compra de cel en un año versus la compra de joyas en el mismo tiempo, y el tiempo, en general, tiende a incrementarse cuanto mayor es el tiempo del que disponen los consumidores para adaptarse a la variación del precio. Son como las cosas que determinan, más que nada. Normalmente, para ejemplificar, en las demás cosas se utiliza algo llamado elasticidad de arco. Afortunadamente, es posible, ¿cómo decirlo? Que no pregunten ejercicios de elasticidad de arco, yo no he visto ninguno, pero posiblemente les pregunten algo de ese estilo para comente. Lo dudo mucho, sí, porque tampoco he visto. Es como más que nada para demostrar de una forma más algebraica, sin tanta derivada ni más que nada. Es como normalmente se utiliza
el punto final menos el inicial partido otro, ¿cachai? Es eso. Entonces, su fórmula es así. Como les dije, método del punto medio, elasticidad arco, calcular los cambios en una variable con relación a su media o punto medio entre el valor inicial y valor final. Inicial, final, inicial. O sea, mentira. Final menos inicial, bien, o sea, bien cantidad de bien final, menos cantidad de bien inicial, cantidad bien inicial más cantidad de bien final, partido en dos, precio de bien final menos el precio del bien inicial, partido en precio inicial más precio final, partido en dos. Es raro, es extenso, sí, pero no se pregunta. O sea, afortunadamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Existen distintos tipos de elasticidad precio de la demanda. Está la demanda inelástica, la perfectamente inelástica, perfectamente elástica y la unitaria. La unitaria, por el nombre, se sabe que es cuando la elasticidad es 1, aproximadamente. Sí. Así que partemos por la elástica. Como les dije, es harta materia de este comente. Hay que saber igual un poco harto. Así que vamos de a poquito. Listo, me motivo a tomar agua. Demanda inelástica. Se refiere a una situación en la que la cantidad demandada de un bien cambia poco o casi nada en respuesta a cambio de su precio. En otras palabras, la elasticidad precio de la demanda es menor que 1 en valor absoluto. ¿A qué se refiere con esto? Normalmente, que esto va a entregar un número negativo. Por ejemplo, menos 0,3. Pero para poder clasificarla, hay que obtener valor absoluto. Entonces sería 0,33. Eso sería como demanda inelástica. Un ejemplo sería la gasolina. Cuando el precio de la gasolina sube, la cantidad demandada disminuye, pero no tanto como el aumento del precio, ya que las personas aún necesitan combustible para sus vehículos y pueden no tener opciones inmediatas para cambiar su consumo. ¿A qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, si la gasolina sube un 10% el precio, eh, la cantidad demandada de la gasolina no va a bajar un 10%, si quizás baje menos el 10%, su 3%, su 4%, pero no el 10%. A eso se refiere con que baje poco. No sé si hay alguna duda o consulta con eso. Bueno, voy a volver a explicarlo por si acaso. Que, por ejemplo, de nuevo, cuando hablamos de demanda inelástica, que si mi bien sube de precio, la cantidad demandada no baja de porcentaje en la misma proporción. Entonces, por ejemplo, si ya la manzana sube en un 10% en su precio, la cantidad demandada no va a bajar un 10%, sino que va a bajar menos, va a bajar como un 2, 3 o 4% incluso. Pero no es en la misma proporción. Entonces, demanda inelástica, sube el precio, la cantidad demandada baja, pero no es la misma proporción. Véanlo así. Véanlo como en proporciones. O dense como porcentajes, más que nada. Y se ve así. Aquí está como, por ejemplo, la demanda de electricidad de arco. Y se dan cuenta, es como el mismo ejemplo que les dije, que normalmente esto da un valor negativo, pero se coloca en valor positivo para ver su en la recta. Porque nosotros no trabajamos como en las coordenadas negativas. Más que nada. Ejemplo numérico, por ejemplo, si el primer precio era de 1000 y con eso tu cantidad demandada era de 60. Si bajo el precio a 600, por ejemplo, mi cantidad demandada no sube, no baja tanto, ¿cachai? O sea, no sube tanto. Como que no sube, sube o baja a la misma proporción del precio. Creo que ahí queda un poco más claro. Creo. No lo sé. Espero que sí. Entonces, como les dije, existen hartos tipos.
La siguiente es la demanda perfectamente inelástica. En este caso, la cantidad demandada no cambia en absoluto ante cambios en el precio. La elasticidad precio de la demanda es igual a cero. Un ejemplo podría ser un medicamento vital para una enfermedad seria. Si el precio sube, las personas seguirán comprándolo porque no tienen alternativas y su vida puede depender de ello. Creo incluso que hay ejemplo. Sí. Aquí está, por ejemplo. Si mi precio baja, la cantidad demandada se mantiene. Por eso es igual a cero. Además, se puede identificar por la recta. Y un coso, para tener un ejemplo de medicamento vital, como dicen, inyección de insulina para una persona insulino dependiente. Desafortunadamente, las personas que padecen de resistencia a la insulina o diabetes tipo 1, tipo 1, tipo 2, tienen que comprar sí o sí, a pesar de que sube el precio, porque es vital para ellos. No sé si alguna duda, consulta con eso. O sea, cambié la pregunta. ¿Quedó todo claro? Ya, perfecto. Me alegro mucho. ¿Qué elasticidad cuando tenía era menor a cero? Todas tienen menor a cero. Pero el tema es que, como se ve en valor absoluto, todo van a ser sí o sí positivo. En este caso, si te das cuenta, hubiera dado igual menor a cero por este negativo. Pero aquí hay un cero, entonces sería como cero partido en algo, cero. Y aquí revita, si te fijas, ya negativo. Cuando hablamos de elasticidad precio de la demanda, normalmente siempre va a dar negativo. Pero para poder clasificarlo o identificarlo o caracterizarlo, como tú quieras llamarlo, se coloca en valor absoluto. ¿Por qué? Creo que lo tengo aquí arriba. No, no lo tengo. Ya, pero resulta que... A ver si lo tengo abajo. Incluso creo que sí. No, tampoco. Ya. La cosa es que todo esto se ve en un gráfico con una recta así. Entonces, por ejemplo, aquí va a estar la unitaria, aquí va a estar la ineelástica, aquí va a estar la elástica y aquí va a estar la perfectamente inelástica. Disculpen la letra y lo desordenado, pero se me olvidó colocar esto en el PPT. Y aquí está la perfectamente elástica. Uy. Entonces, sí o sí va a ser un número positivo gracias al valor absoluto, pero normalmente da en negativo. De hecho, lo digo al tiro. Después, en un comentario o ejercicio, creo, vamos a utilizar el negativo únicamente para comparar, pero para clasificar el precio de la demanda usamos el valor absoluto. El negativo es para comparar en base a otra elasticidad. Así que, spoiler del ejercicio numérico que se viene. Entonces ya vimos inelástica y perfectamente inelástica. Ahora viene la unitaria. ¿Se dan cuenta? Vamos como de abajo hacia arriba. Vamos de acá para allá. Perfectamente, no mentira. Unitaria. La lista de precios de la demanda es igual a menos uno. Pero como le dije en valor absoluto, uno. Creo que se escucha eso, no estoy seguro. Espero que no. ¿Se escucha eso del Discord, cierto o no? Ya, menos mal. Que están llegando notificaciones. Hay un señor que está en este Zoom que está dando mensaje al Discord. Ya. Elasticidad precio de la demanda es igual a menos uno. Esto significa que el porcentaje de cambio de la cantidad demandada es exactamente igual al porcentaje de cambio en el precio, como les dije antes. Por ejemplo, si el precio de un bien aumenta en un 10%, la cantidad demandada disminuirá en 10%. Esto sugiere una respuesta proporcional de la demanda al cambio del precio. Ejemplo, ya con la manzana. Mi manzana suben de precio un 10%, yo como subieron un precio de precio, la cantidad demandada va a bajar un 10%. Todo es proporcional. Sube, baja. Sube un 10%, baja un 10%. Baja un 10%, sube un 10%. Eso más que nada. ¿Hay alguna duda con eso? ¿Alguna consulta? De hecho, me hubiera gustado mucho entender esto cuando estaba dando el ramo y lo llegué a entender correctamente cuando estaba haciendo la ayudantía el semestre pasado. Porque es con ejemplos claros y todo eso y no me lo explicaron en clase.
creo. No me acuerdo. Ya, ¿todo claro? Veo las reacciones y chat, no se preocupen. Ya, vale, perfecto. Buenísima. Me alegro que le esté quedando claro. Que puedan entender a la primera y no sean como yo. Ya. Entonces, así se vería. Literalmente, por ejemplo, aquí está, si este es el precio uno, este es el precio uno, o sea, cantidad de uno, baja, baja 600, todo así. Sube la misma proporción, aquí por ejemplo bajó 400 y aquí subió 40. Sube y baja la misma proporción. Y aquí se dan cuenta da menos uno. Pero como le dije, para clasificarlo tiene que estar en valor absoluto. Entonces, valor absoluto de menos uno, uno. Perfecto. Ahora viene otra. Demanda elástica. Se da cuando la cantidad demandada responde de manera más que proporcional a los cambios en el precio. Si la elasticidad precio de la demanda es mayor que uno en valor, o sea, la elasticidad precio de la demanda es mayor que uno en valor absoluto. Un ejemplo sería el transporte público. Ojo acá. Si el precio del billete de autobús aumenta en un 10%, es probable que la cantidad de personas que opten por utilizar el autobús disminuya en más del 10%, ya que pueden buscar alternativas como caminar, compartir viajes, usar bicicletas. Entonces, verlo así. Las manzanas suben de precio un 10%. Entonces, la cantidad demandada de las manzanas, más que bajar un 10% o menos del 10%, va a bajar más del 10%, su 12-13%. No sé si quedó claro eso. Ya, perfecto, veo un dedito arriba. ¿Alguna duda o consulta respecto a esto? Consulta, ese Dímelo. porcentaje que sube, Ajá. sería reflejado en la elasticidad, ¿no? Sí. Por decirte, si fuera 1,5, ¿sería 1,5% por cada 1% del cambio en el precio? Podría ser. Igual, pues, más que eso se podría verlo de manera más clara con números. ¿Cachai? Por ejemplo, ¿cómo puedo explicarlo? Eh, te lo podría explicar correctamente con el ejercicio que viene después, porque de hecho ¿cómo decirlo? Porque en el mismo ejemplo del ejercicio te piden, por ejemplo, ¿a qué se refiere con este porcentaje? ¿Cachai? Te lo podría Ah, explicar ya. después. No sé si te con eso. Vale, vale. Ya, vale. Gracias. Ya. Entonces, ejemplo sería transporte público. Si el precio del billete de autobús aumenta 10%, es probable que la cantidad de personas opten por utilizar el autobús disminuya en más de 10%. Ojo acá, tengan ojo con este tiene relación con el comentario, pero tengan ojo. Entonces, elástica se ve así. ¿Se dan cuenta? En vez de como empinarse más hacia el origen, se va como tirar como más para el infinito. Cuenta dio positivo, dio mayor a uno, o sea, dio negativo y dio mayor a uno, pero como el valor absoluto, se coloca positivo. Ejemplo, jugo. Hay varios sustitutos. Aumenta el precio de las bebidas, la cantidad demandada de las bebidas disminuye más, mucho más que el porcentaje que subió el precio. Ahora, perfectamente elástica, esta situación, la cantidad demandada se vuelve infinitamente sensible al precio. La elasticidad precio de la demanda es igual a menos infinito. Esto significa que los consumidores están dispuestos a comprar cualquier cantidad del bien a un precio determinado, pero no están dispuestos a pagar un centavo más. Un ejemplo sería el producto homogéneo en un mercado perfectamente competitivo, donde hay muchos vendedores y el consumidor puede cambiar a un vendedor a otro sin costo alguno. Creo que aquí es difícil de entender el ejemplo. Ah, no sé. Entonces, esto se puede ver así. ¿Te dan cuenta? Eh, Matemáticamente hablando, un número dividido en cero es indeterminado, pero aquí lo ponen como infinito. Entonces, por ejemplo, los lentes ópticos y los lentes de contacto son sustitutos. Entonces, una persona puede ir cambiar de bien si sube el precio del otro. No sé si hay duda, consulta con eso.
¿Todo claro? Gracias, Marina. Gracias, Isidora. Ya, perfecto. Entonces, respuesta. Uy, spoiler. Leemos de nuevo. Actualmente viajan 2,3 millones de personas diarias en el metro de Santiago. El precio del boleto es de 800 pesos. Se decide subir el precio a 880, o sea, subió un 10%. Y la cantidad de pasajeros baja a 2,25 millones. Bajó, no sé cuánto porcentaje, de personas diarias. Una lista indica que esto se ve que la demanda por este servicio es elástica y los ingresos de metro de Santiago por la venta de boletos debiesen caer abruptamente. ¿Es verdadero o falso? Ojo, fíjense cómo sube el precio y cómo baja la cantidad. Falso. ¿Por qué? Allí hice el cálculo de elasticidad y me dio menos 0,23. Ya, Demanda inelástica. ya. Entonces, el analista está equivocado, ¿cierto? Ujú. Ya, eso es una parte. Lo otro, el tema es que a pesar de que el transporte público suba de precio, las personas tienen que tomarlo igual, ¿por cierto? Claro. Exacto. A ver, ¿qué dice? Partiendo porque es un bien de primera necesidad, sí, el William tiene razón. Es un bien de primera necesidad el transporte público. La gente quiere llegar a sus casas, a sus trabajos o casas y claramente su única opción es el transporte público. A pesar de que suba el precio, igual la cantidad demandada va a bajar un poquito, no, pero eso no quiere decir que dejen tomarlo. Entonces, con todo lo que me dijeron ustedes por el chat y por voz, el comente es totalmente verdadero, no mentira, es falso. La elasticidad precio de la demanda nos indica cómo cambia porcentualmente la cantidad demandada ante variaciones porcentuales en el precio del bien, ¿cierto? Aquí dice EQP. Es lo mismo que escribir la SANF. Es lo mismo. Elasticidad. Es lo mismo. Aquí son el delta porcentaje del precio. O sea, bien, delta porcentaje del precio. El bien, la cantidad demandada baja un 2,17%. El precio sube un 10%. Y da como menos 0,27. Y esto en valor absoluto es 0,21. 22. Por lo tanto, la demanda por el servicio de Metro Santiago es inelástico, lo que tiene sentido, ya que las personas deben seguir utilizando el transporte público a pesar del aumento del precio. Por otra parte, los ingresos totales por la venta de boletos se espera que aumente, ya que el precio aumenta en un 10% y la cantidad demandada solamente cae en un 2,17%. En conclusión, el analista es hueón y el comentario es falso. Eso. Me faltó ver el tema del ingreso, pero se asume igual. Yo, pues, si fuera profe, con esto pongo todo el puntaje. Pero eso, ¿alguna duda, consulta con eso? Ya, ¿todo claro con el comente? Ya, perfecto. Pulgar hacia arriba, hay uno. Somos poquita idea. Quizá la mayoría está en el foro. Voy a leer esto. Germán me pone un uno porque no puse que su equipo de blanco y negro es mejor que la U. Eh, Aguanta la U. Pero eso, ya. Asumiré que quedó todo claro. Ahora, estuve pensando, vi la que me preguntó el compañero un rato. El tema del porcentaje que se obtiene con lo elástico, ese
se compara en base al 1%. Por ejemplo, si mi elasticidad, mi demanda inelástica dio 0,2% o, digamos 0,2, si el precio de mi bien sube 1%, mi cantidad demandada baja un 0,2%. Si en unitario, cantidad, si mi precio sube 1%, mi cantidad demandada baja un 1%. Y así. Como que se ve en relación a la variación, dependiendo del porcentaje de variación del precio. No sé si quedó más claro, Eric. Sí, Ya, vale. perfecto. Perfecto, Vale, vale, Alex. vale, vale. De hecho, como te decía, en el ejercicio numérico se habla de eso. Entonces, comente dos. En el caso de dos bienes X e Y perfectos complementos, el consumidor siempre quiere consumirlos en una proporción fija. Entonces, la tasa marginal de sustitución es constante a lo largo de la curva de indiferencia. Para esto, hay que saber que no existe únicamente Cobb-Douglas, sino también existe otro tipo de curva. Uy, complemento perfecto de la demanda. Está dado por U de X, Y es igual al mínimo entre coeficiente A por X o coeficiente B por Y. Bienes que siempre se consumen juntos y en proporciones fijas a objetos de maximizar la utilidad. Las curvas de indiferencia no tienen forma de ángulo recto, pero no necesariamente el consumo de los bienes es el mismo. Por ejemplo, yo aquí puedo consumir uno de zapatos de pie derecho, pero puedo tener dos de pie izquierdo, ¿cachai? No siempre se consumen igual. Es como lo mínimo consumible. Y aquí lo dice. No necesariamente el consumo de los bienes es el mismo. Igual raro comprar un zapato derecho y dos izquierdo. Muy raro. Intenté comprar uno más de cada uno, porque se me había perdido uno. ¿A qué te refieres con que sería mejor el ejemplo del café y el azúcar, Oscar? Omitiré comentarios sinceros. No voy a decir eso. ¿Puede salir mucho chiste de eso? Si es posible. Tipo que se complementan y que por más azúcar que ellos será un café. Ah, sí, tiene sentido. Pero respuesta. Falso. Uy, perdón, ya di la respuesta. En el caso de los bienes complementarios perfectos, el consumidor quiere consumirlos en una proporción fija, por lo que se representa gráficamente con curvas de diferencia de forma de L. Entonces, la tasa marginal de sustitución entre los dos bienes no es constante a lo largo de la curva. Al revés, va al infinito en proporción vertical y tiene un valor cero la proporción horizontal y es indefinida al vértice. ¿What? No me acuerdo de qué era así el comente. Ya, pero igual raro. Déjame leerlo bien. A ver qué dice el comente. Ah, lo que está equivocado es esto. Dice que la tasa marginal de sustitución es constante a lo largo de la curva. Y aquí claramente se ve que no es constante porque no va como así. Si no me equivoco, bueno, no va como así. Entonces sería como la palabra clave del comente que dicen que la TSMT es constante, cosa que no lo es. Porque podéis tener uno del bien X, dos del bien Y, dos del bien X, uno del bien Y y así. No es como constante en que sí o sí tengáis que consumir 2 y 2, 3 y 3, cosas así. No sé si se entiende. Es raro. Rara vez preguntan algo así. Este raro, raro, sí, es raro. ¿Alguna duda de consulta? Sí, me queda una duda. Cuando se Dígame. habla de complementos perfectos, se Ajá, refiere a que sí o sí se usa uno con el otro, ¿verdad? sí. Como En, dice su nombre, se complementan perfectamente. en ese caso, el ejemplo que te dieron recién del azúcar y el café no serían complementos perfectos, ¿sí? Sí, po. O sea, igual hay gente que toma
¿cómo decirlo? Café sin azúcar, ¿cachai? Pero normalmente se toma con. No, pero me refiero, no a si hay preferencia en cuanto al consumidor, sino el azúcar se puede usar para consumir con otras cosas. Ah, sí, pues. Porque Igual en el seguir. ejemplo del zapato, o sea, si te ponías el derecho, siempre te voy a poner el izquierdo. Ah, Ah, sí, no, a pues. ser que te falte un pie, pero bueno, eso es otra cosa. Como dice como la compañera más perfecta de los zapatos, sí. Pero igual el tema se refiere a que, por ejemplo, si podía echar, se complementa igual entre sí, pero podía usar más de uno que el otro. ¿Cachai? Por ejemplo, compañero, usted echáis una cuchara de café, podía echar una o dos, incluso tres tazas de, o sea, cucharas de azúcar. ¿Cachai? Pero igual se Ujú. complementan, a pesar que tengáis un poco más de proporción que el otro. Ya. Sí, sí, es medio enredado. Por eso, igual normalmente cosas así no las preguntan. Onda, es posiblemente que la pregunten como comenté, pero como ejercicio no. ¿Cachai? Y creo que me Ujú. salió incluso a mí cuando di por segunda vez el ramo, me salió un comentario así y me salió algo también relacionado a los bienes y a los males. Entonces, hay que tener ojo ahí. Igual voy a tratar de investigar un poco más. Cuando termine la ayudantía. Sí, eso. Creo que ahora viene. Uy, ejercicio numérico. Ahora viene el ejercicio numérico. eh, sí. Ahora viene el ejercicio numéricos de lo que te dije. De lo que viene de la elasticidad. Entonces, perdón. Dice. Supongo que ha sido contratada. Cacha, me dijeron contratada. Para analizar la demanda del producto más importante de la empresa, denominado el bien X. Para poder realizar su trabajo, se realizó una estimación de la función de demanda del bien, la cual es presentada a continuación. Dice, X es igual a 15.000 menos 5 por el precio de X, menos 3 por el precio de Y, más 7 por el precio de Z, menos 0,02 por el ingreso, siendo X la cantidad demandada asociada a la empresa que lo contrató, PX el precio del bien X, PY el del Y, PZ el del Z, y el ingreso de los consumidores está representado por Y. Actualmente, los dados al mercado son los siguientes. El precio del bien X, o sea, PX es igual a 143. El precio de bien Y es igual a 1.074 pesos. El precio del bien Z es de 985. El de los consumidores, el ingreso es de 250.000. Ahí sí. Entonces esto lo voy a copiar porque lo voy a usar más luego. Entonces, ahora empezamos a resolver. Uy, el perrito. Se me ha puesto que lo, olvidado que lo puse. A. ¿Cuál es el nivel de ventas proyectado? B. Calcular la elasticidad precio a la demanda, interpretar su valor. Explique qué significa el resultado. C. Calcular la elasticidad precio cruzada con respecto del bien Y. Explique qué significa este resultado. Calcular la elasticidad precio cruzada con respecto al bien Z. Explique el resultado, qué significa el resultado. Y E. Calcular la elasticidad de ingreso. Y explicar qué significa el resultado. Ay. Nivel de ventas proyectado. ¿Cómo se obtiene esto? Primero, tenemos que volver a copiar la función de demanda, que es igual a... Oh, se me movió esto. Perdón. Voy a hacer esto. Voy a ponerme en modo flojo. No lo voy a reescribir, sino que lo voy a sacar. Copiar de acá. Ya. Uy, no, no lo ahí sí. Entonces, lo pego acá. Y vuelvo a copiar los precios. ¿Por qué? Porque para obtener el nivel de ventas proyectado, lo único que tengo que hacer es reemplazar los valores que nos dan en esta función. O sea, reemplazo todos estos valores en la función. Entonces sería, si alguien me quiere ayudar con el cálculo igual, bienvenido sea. X igual a 15.000 menos 5 por el precio de PX, que es 2.143 menos 3 por el precio de Y, que es 1.074 menos, o sea, más 7 por el precio de Z, que es 9.85 menos 0,02 por
250.000. Ya voy a calcularlo. Dame un segundito. Como les dije, si alguien quiere hacerlo también, bienvenido sea. Ya. 2,958, ya, perfecto. Voy a creerles. No, pero igual voy a calcular. No confío en mí mismo. 15.000 menos 5 por 2,143. eh, menos 3 por 1,074. 7 por 985. Menos 0,02 por... Sí, está bien. Ya, bueno, vamos. Entonces el nivel de ventas proyectado es esto. Tenemos lista la X. Calcula la elasticidad precio de la demanda e interpretar su valor. Explique qué significa este resultado. Aquí es obtener el numerito que nos dan. Aquí es ver si es inelástico, elástico, unitario perfectamente, inelástico perfectamente, elástico. Y explicar qué significa el resultado. Es literalmente ver qué pasa con la variación del precio. Lo dije antes, que por ejemplo si sube, baja proporcionalmente al porcentaje. Entonces, el precio de la demanda está dado por esta NFA del bien respecto a su precio, o sea, X respecto al precio de X, donde es la derivada de X respecto a su precio por el precio partido en X. PX ya lo tenemos, que es 2,143. Aquí ya lo tenemos, que es 2,958. Falta esto. ¿Cuál es la derivada de X respecto a PX? Menos 5, ¿no? Sí, perfecto. Es -5. Se toma el signo igual, acuérdense. Entonces, sería -5, ¿cierto? Por 2,143 por 2,958. Entonces, sería 2,143 por 5 dividido 2,958. Esto me da 3,6 menos 3,6 y en valor absoluto te da 3,6. Y ahora hay que interpretar el valor. ¿Cómo se interpreta esto? Sería demanda elástica, ¿no? Así es. Entonces, a ver. Según esto, porque al igual te rara la pauta. Ah, no, está bien. Dice que, sí, dice, de hecho, te piden llevar calculadora para las PEPs, Oscar. Te piden, porque sí o sí necesitas usarla. Siempre se usa un numerito. Ya, pero sí, es demanda elástica. ¿Por qué? Porque es mayor a 1, ¿cierto? Y es menor a infinito. Entonces, ¿qué pasa si aumenta mi precio un 1%? Según lo que le dije antes. ¿Qué pasa? Disminuye un 3,6%. Sí, exacto, ¿cierto? Es mayor a la proporción. Entonces, si aumenta un por ciento el precio, voy a ponerle cantidad demandada
con, con este numerito. Sabemos si es inelástica o elástica. Como les dije antes, si es uno este valor, ¿dónde está? Me perdí. Ahí está. Si es uno este valor, da es unitaria. Si es menor a uno y entre, o sea, entre uno y cero es inelástica. Si es entre uno y infinito, es elástica. Y si es cero es perfectamente inelástica. Y si es infinito, es perfectamente elástica. Igual, si te lo dan como porcentaje, por ejemplo, ya te dicen el precio aumentó un 10%, pero la cantidad de demanda bajó un 3,6%, puedes darte de cuenta al tiro que es una demanda inelástica, porque la proporción, o sea, el porcentaje de caída no es proporcional al porcentaje de subida. Así que ahí quedó más claro. Oscar pregunta, sí, Oscar. Ya, perfecto. Entonces seguimos. La C. Uy, ¿qué hay que hacer para la C? Porque hay que obtener el precio cruzado respecto al otro bien. Y aquí es lo mismo, lo único que varía es el precio. Si antes teníamos para la demanda era la derivada de X respecto a su mismo precio, aquí la derivada de X respecto al precio de otro bien. Y aquí te lo ponen como ejemplo PI, pero puede ser PI, PZ, PW, PV. Se me olvidó el abecedario. Pero eso, es lo mismo. Y qué significan los valores que no pueden entregar. Si este resultado es negativo, van a ser bienes complementarios. Si este resultado es igual a cero, independiente, no se relacionan un bien con el otro. Y aquí te pone un ejemplo, el pan y el cine. Claramente, puedes ir a comerte un pancito al cine, si es que no te lo quitan a la entrada, si es que no te lo dicen en la mochila, pero en sí no se relacionan entre sí. Y si es mayor a cero el resultado, son bienes sustitutos. Igual yo lo puedo ver de una forma. Aquí, para comparar, como les dije, para clasificar el precio de la demanda se utiliza el valor absoluto, pero para comparar con otro bien se utiliza su signo original. Entonces, si el precio de la demanda es negativa, se utiliza ese número negativo para compararse con la otra elasticidad. No sé si hay alguna duda con eso. Antes de explicarle un trucazo que yo me aprendí. ¿Todo claro? Ya, perfecto. Oscar dijo que sí. Quiero saber los demás si están todo claro que están muy callados. Están participando los mismos cuatro. Todo claro. Gracias, Camila. Ya. Asumiré que sí. Gracias, William. Aunque depende del tipo de agua. Ya. Ya. Entonces, para hacer el resultado, hacemos lo siguiente. Vuelvo a reescribir la fórmula de elasticidad precio cruzado, que es precio, el precio de otro bien, que en este caso nos piden de ley, y es la derivada del precio, la derivada, o mejor dicho, la derivada de X respecto al precio del otro bien por el precio del otro bien por X. Entonces, sabemos que PI es 1074, que X es, ¿cuántos X? ¿Cuántos X? ¿Cuántos X? ¿Cuántos X? 2958. ¿Y cuánto es derivada de X respecto a PI? Volvemos a la función. ¿Cuánto es la derivada de X respecto a PI? Menos 3. Bien, están atentos. Lamentablemente no hay premio. Menos 3 por 1074 partido en 58. No me dejan dar décimas. Lo siento. O si no, sí daría cualquier décima. Como los profes del colegio. 3 por 74 dividido 2958.
¿Cuánto les dio? A mí me dio menos 1,09. Me dio lo mismo. Ya. Menos, si lo dejamos en dos decimales, es menos 1,09. Ahora, ¿cuál es el truco, el trucazo que quería decirle? Que si, por ejemplo, el porcentaje, o sea, el signo de electricidad precio de la demanda es igual al del precio cruzado, los bienes son y complementarios. Signos iguales, complementarios, signos distintos, sustitutos. En vez, si quiere decir, en vez de querer ver si es mayor o igual a cero, velo así. Signos iguales, complementarios. Entonces, signos iguales, complementarios, signos distintos, sustitutos. Pero eso. ¿Alguna duda o consulta con eso? ¿Todo claro? Al menos con el cálculo porque le falta interpretar. Ya. Entonces, con lo que dije, el bien X es complementario, no relacionado o sustituto al bien Y. Complementario. Ya, perfecto. Entonces, son metarios. Complementarios. ¿Y ahora qué pasa? Hay que, ¿cómo se llama esta cosa? Hay que ver cómo varían las cosas. Entonces, esto nos indica, ¿cierto?, qué tan sensible es la cantidad demandada del bien X en relación a los cambios del precio del bien Y, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se puede decir esto? Que si, por ejemplo, si el precio del bien Y sube, yo podría verlo así, aunque no te lo indican en la auto, si el precio del bien Y sube un 1%, la cantidad demandada, en este caso, podría bajar o subir un 1,9%. No estoy muy seguro. Pero igual es que no, como que no te lo indican cuánto varía la cuestión, ¿cachai? Te dicen, porque estoy viendo la pauta igual para no equivocarme, como que te indican qué tipo de bienes, bien positivo, bien complementario, sustituto. Pero eso. ¿Alguna duda o consulta con eso? ¿Todo claro? Yo voy a silenciar el Discord. Listo. Ya. ¿Todo claro? Entonces la respuesta sería como decir que ante variación indica que tan sensible es la cantidad de más bien X ante las variaciones del precio del bien Y, y decir que son complementarios nomás. Nada más. Nada más. Espero que haya quedado claro esto. Entonces, ahora viene lo siguiente. Lo mismo, pero esta vez con el precio bien Z. Entonces sería como XPZ. Eran ricos los PZ. Entonces sería derivada de X respecto al precio de Z por el precio de Z partido en el bien X. Sabemos que el precio del bien Z es 985, que esto es
2958, creo. Sí, perfecto. Y ahora hay que ver esto. ¿Cuánto es la derivada? De x respecto a pz. 7. Ya. Entonces, 7. 7 por 985. Y esto da, déjenme calcularlo. 7 por 985 dividido. Esto da 2,31. Ya. Consulta, ¿qué tipo de bienes? Sustituto. Bien, sustituto, ¿cierto? Porque tiene signo distinto. O también, por si quieren verlo así, este numerito es mayor a cero. ¿Se dan cuenta? No hubo como bienes no relacionados, pero es posible que existan. Ay, me están preguntando por internet. ¿Qué sucede? La profe dijo algo que, a ver qué dijo. A ver qué dijo tu profe. Cuando era cierta cantidad numérica, ya, con una diferencia muy alta. Bien de lujo, ¿será? Ya. ¿No será eso respecto al bien, al elasticidad del ingreso? Porque el elasticidad de ingreso está bien normal, bien superior, bien inferior. Igual bien superior puede tirarte un bien de lujo, bien normal puede ser un bien de primera necesidad y cosas así. Tiene hartas variaciones. Entonces, y ahora vamos a ver eso, de hecho. ¿Qué hay que hacer para la? Porque te piden el elasticidad precio-ingreso. Representa la relación entre la cantidad consumida de un bien y la renta del consumidor. Y considerando esta relación, pueden ser bienes normales, neutros o inferiores. Entonces, aquí por ejemplo te dicen que con 10 de renta puedes consumir 4 revistas, con 20 10 y con 30 16. Un ejemplo simple, pero ahora hay que ver la clasificación, que es como lo más importante. Normalmente se calculan, se realizan la forma continua, también está la forma discreta, que es como con el punto final menos el inicial, pero mejor el continuo. Entonces, aquí están las clasificaciones. Es un bien inferior si la electricidad ingreso es negativa, es un bien superior o normal si la electricidad precio es mayor a cero, o sea, positiva, y es de primera necesidad si está entre cero y uno, es un bien de lujo si está mayor a uno, y si un neutro igual a cero. Y ahí están los ejemplos, ejemplos correspondientes. ¿Se refería a eso ahí sí? Ya, esperemos que sí. O igual opino lo mismo, yo creo que igual se refiere a eso, porque para bienes complementarios sustitutos es lo mismo, no hay como variación en eso. Entonces, hay que calcularlo. Desarrollo de la... Entonces, es la derivada de, o sea, electricidad de X respecto a su ingreso, va a ser la derivada de X. Te voy a silenciar, Mariano, lo siento. Tenía el micrófono prendido. Derivada de X respecto al ingreso por el ingreso partido, no de X, no se escucha nada, menos mal, respecto a X. Entonces, sabemos que el ingreso es de 250.000, según anunciado, que la X es 2,958. Ahora hay que ver esto. ¿Cuánto es la derivada de X respecto a Y?
¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Menos 0,02. Sí. Entonces, esto es -0,02. Sí, entonces, eh, calculadora de nuevo, 0,02 por... Ya. Y esto me dio 1,69. No sé si les dio lo mismo. Menos, perdón. ¿Le dio lo mismo? Sí, Sí, puede oscilar entre valores pequeños, igual dependiendo de los valores que te den. Por ejemplo, ¿qué pasa si te dan, ponte tú, aquí 2 millones, ¿cachai? Podemos sacar la pantalla. ¿Qué pasa si aquí, por ejemplo, te dan 2 millones? Y aquí te dan un 2, ¿cachai? Y aquí te da un número muy chico. Entonces te va a dar como un número grande, como 0,0,0, tanto, tanto. ¿Cachai? Depende de los valores que te den. Pero eso. Entonces, respecto a la clasificación de acá arriba, ¿es un bien inferior o normal o superior? inferior. Es un bien inferior, ¿cierto? Y tenemos listo. Es un bien inferior. Y listo. ¿Alguna duda, consulta? ¿Cómo se obtenía la elasticidad de todo lo que calculamos? Acuérdense, elasticidad, precio de la demanda es la elasticidad respecto al precio del bien a estudiar. La elasticidad precio cruzada es la elasticidad respecto al bien a estudiar en base a los precios de otros bienes y la ingreso en base a su ingreso. Pero eso. ¿Alguna duda, consulta? O mejor cambiar la pregunta, ¿quedó todo claro? Ya veo un dedito para arriba. Dos, tres. Un, dos, tres. ¿Qué trucazo? El de los signos. El trucazo que decía aquí era el de los signos. Que por ejemplo, si tenían el mismo signo, eran complementarios. Si tenían el mismo distinto signo, sustituto. ¿Viste? Por no poner atención. Así son. No, pero no pasa nada. Pero eso, pero eso. Ya. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. Ya. ¿Qué representa? O sea, se le agrega de la C hacia abajo a lo del viernes pasado. Creo que fue viernes. No me acuerdo. Creo que sí. Ya, pero se le agrega a lo del viernes pasado. Consulta. ¿Quieren que volvamos a obtener A y B o lo copio del ejercicio pasado? Porque es como decir, de nuevo, ya, 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 voy a saltarme, o sea, voy a decir con palabras lo que es la inciso A. Entonces, para la A, ¿qué representa A, X y alfa y beta? A es una constante, es un número, X e Y representan a los bienes X e Y respectivamente, o la cantidad óptima de bienes de X e Y respectivamente. Alfa y beta representa la importancia que le da el consumidor a esos bienes. Por ejemplo, alfa va acompañado con X y beta va acompañado con Y.
Entonces, alfa es como la importancia que le da el consumidor al bien X y beta la importancia que le da el consumidor al bien Y. Entonces, para la B hay que obtener la función de demanda. Sabemos que la utilidad es A, X alfa, Y beta, ¿cierto? Y todo esto va a estar sujeto a un ingreso, ¿cierto? Va a ser PX por X, ¿cierto? Más PI por Y. Entonces, para obtener la función de demanda, tenemos que hacer la tasa marginal de sustitución igual al precio PX, PI, y esto se le llama principio de X marginalidad. Marginalidad. Entonces, esto es utilidad marginal de X. Es utilidad marginal de X, partido en la de Y, igualado a PX, PI. Y ahora, ¿cómo se obtiene? UMGX es la derivada parcial de U respecto a X, y UMGI es la derivada parcial de U respecto a Y. Entonces, la derivada parcial de U respecto a X es bajo el exponente de X, alfa A, del resto del exponente, alfa menos uno Y beta. La de Y es lo mismo, pero esta vez con beta, a X alfa, Y beta menos uno. Entonces, ahora esto lo divido. Queda como alfa a X alfa menos uno Y beta, partición alfa a X alfa, Y beta menos uno beta menos uno. Y esto queda como PX, PI, ¿cierto? Pero voy a enfocarme más en el lado de la izquierda. Después veo acá. Entonces, uy, quería como no meter en estos betas. Ahí sí. Quería como separarlo, ¿cierto? Y voy a pasar todo esto hacia arriba con exponente negativo. Va a quedar como alfa, X, alfa menos uno X a la menos alfa, ¿cierto? Por I a la beta, por I a la beta menos uno a la menos beta menos uno. Todo esto partió en beta. Y esto es lo mismo que alfa X a la alfa menos uno menos alfa por Y a la beta menos uno, perdón, sí, menos beta más uno porque este menos multiplica todo lo dentro, partido en beta. Esto claramente, PX, PI, PX, PI. Esto es lo mismo que vimos el viernes. Y aquí esto se me va con esto de alfa, beta, beta, que como alfa, X a la menos uno partido en beta, por Y a la uno. Y este X baja porque tiene exponente negativo, alfa y beta X igual a PXP. ¿Alguna duda con eso? ¿Cómo saqué las derivadas de todo eso? Ya, perfecto.
Ya, dame un segundito. Vamos a meter un poco. Y ahora sí, perdón. Ya, sigo. Entonces, ahora, lo que me gusta hacer es reemplazar, o sea, despejar PX y PY. Entonces, PX va a ser alfa PI por I, partición beta X, y PI va a ser eh, beta. No, perdón, mentira. PX es alfa PI por I, PI va a ser beta PX por X, alfa I, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces, ahora yo hago esto, ¿para qué? Para poder reemplazarlo en la recta presupuestaria. Igual recta presupuestaria a la que está sujeta la utilización o la utilidad, que es esto. Entonces, reemplazando, reemplazando PX, por ejemplo, digo PI y es igual a PX por X más PI por I, que el ingreso es el PX, que es en este caso alfa PI por I, partido en beta X por X más PI por I, ¿cierto? Y aquí se me van los X, el ingreso es igual a alfa PI por I, beta más PI por I. Y ahora, para poder trabajar sin fracciones, lo que hago yo es multiplicar por el denominador de esta fracción, que es beta, por beta. Entonces, multiplico por beta, va a quedar como beta I, alfa PI por I, más PI por I. Perdón, y aquí me faltó el beta. Sería, aquí puedo factorizar por PI por I, sería alfa más beta, PI por I, beta I. Entonces, ahora para obtener la función demanda de I, lo único que tengo que hacer es despejar I de acá. Y esto quería como I de demanda, eh, beta I por I, alfa más beta, PI. Y aquí está la función de demanda de I. ¿Alguna duda o consulta con eso? A la persona que no estuvo en la ayudantía pasada, ¿todo le quedó claro? Ya, buenísimo, me alegro mucho. Ya, buenísimo. Ahora, si se dan cuenta, análogamente, para la función de demanda de X es lo mismo, pero lo único que cambiaría es el alfa, el beta cambiaría por un alfa y el PI cambiaría por un X. Entonces, para que salga más corta la ayudantía, voy a colocar automáticamente la función de demanda de Y, que es, o sea, de X, que es alfa ingreso, el mismo alfa y beta, alfa y beta, por el precio de X. Y si quieren comprobarlo, yo me voy a la ayudantía pasada.
Las otras cuestiones son de estudio que tengo, sistema operativo, método de optimización y cosas así. Me voy por la identidad 3 y se dan cuenta, si reemplazo PI, llego a lo mismo, cuenta, y es esto. Es el mismo desarrollo que para ahí, solo que cambiaría algunas cositas. Por ejemplo, que quería como alfa más beta px por x y queda así. Pero es lo mismo. ¿Quedó claro eso? Ya, perfecto. Entonces, ya tenemos lista la B. Vamos a la C. Curva de Engel para el bien X. Represéntala gráficamente. Discuta si el bien X es normal o inferior. Ya. Entonces, lo que voy a hacer acá es obtener la curva de Engel. Sí, curva de Engel. Resulta que para la curva de Engel, lo que hay que hacer es, por ejemplo, en la función de demanda, se va a colocar aquí, hay que hacer es dejar como variable el X y el ingreso. Para el bien X, claramente. Para el bien Y es lo mismo. Pero en este caso, y dejar bien X y reemplazar lo demás. Consulta. Tengo valores para, ¿cómo decirlo? Para reemplazar. Me está dando valores en el enunciado. No me está dando valores, ¿cierto? Entonces no puedo reemplazar. Por lo tanto, la curva de Engel para el bien X es la misma. Y si vamos dando valores, esto es posible que tome, no sé si tomarlo como bien normal o inferior, pero dependería mucho del valor del este. Entonces, dame un segundito, voy a pausar un poco la grabación. No voy a decir por qué en la grabación. Resulta que como no tenemos, ¿cómo decirlo? No tenemos valores para reemplazar la curva de Engel de X es la misma función de demanda. Entonces, esto sería alfa I partido en alfa más beta px, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo se grafica esto? O sea, ¿qué tipo de bienes? Como podemos asumir que el consumidor consume proporciones positivas, no hay como un valor negativo de alfa, un valor negativo de beta, ni el precio de X en sí, y su ingreso siempre es positivo, podemos asumir que es un bien normal. No sé si se entiende por qué podemos asumir. El X e Y pueden ser mayor o igual a cero, pero como saben, un bien normal es un bien mayor a cero. Y si es cero, es un bien neutro. Entonces, si te pregunto entre normal e inferior, va a ser normal. ¿Por qué? Por lo que dije, porque el precio de X es un valor positivo, alfa y beta son valores positivos. Y el ingreso siempre va a ser positivo. Entonces, no sé si se entiende eso, el por qué es un bien normal. Igual, voy a mostrar la grafiquita aquí. Como Px es positivo, alfa y beta son positivos, y el ingreso también es positivo. Entonces, todo es positivo. Y cuando es positivo, es un bien normal. ¿Alguna duda con eso?
Bueno, de consultar, todo claro. Te digan nomás, yo trato de responder lo máximo posible. Bueno, asumiré que, que no hay dudas, entonces proseguiré. La gráfica podría ser de la misma forma de la gráfica de este bien, porque normalmente las pruebas de Engel son así, son así, y no creo que sean así, pero igual tienen como esta forma de creciente más que nada. Pero entonces la gráfica podemos asumir que si su consume cantidad positiva, va a ir así. Para la B, nos piden la curva de demanda del bien X. ¿Y cómo es eso? De la forma similar de X. Esto se obtiene de la misma forma que el del Angel, pero, ¿cómo decirlo? Pero lo que hay que hacer es mantener constante, o sea, mantener como variable la X y el precio de la X. Se mantiene variable, mejor dicho. Se mantiene variable el X y el precio de X, de X y lo demás constante. Entonces, de la misma forma, como no hay como datos para reemplazar o evaluar, se deja así, pues, ¿cierto? Y, ¿qué más nos pedían en la D? Discuta su forma y represéntela. Aquí no nos piden graficar y no, nos piden discutirla esta. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, nos dicen que tenemos que mantener constante, o sea, variable el X y Y y lo demás constante? Podemos, podemos asumir, o sea, según la pauta del ejercicio, porque creo que para la pasada no hice este tema de gráfica y todo eso. Podemos asumir que esto va a ser negativo, desconozco por qué, pero esto va a tomar una forma así. Entonces esto va a ser menor a cero. Entonces, por ejemplo, para el precio, esto es X, para este precio vamos a tener esta cantidad de X, para este precio vamos a tener esta cantidad de X, y así. Ahí tiene sentido de que sea así, ¿por qué? Porque si el precio es muy alto, va a haber poco X. Si el precio va bajando considerablemente, va a haber más X, ¿cierto? Así que eso. Entonces, para el siguiente, dice lo siguiente, dice, obtenga y represente la curva de demanda cruzada del bien. Son X e Y bienes complementarios y eso. ¿Qué pasa? Hacemos lo mismo. Curva de demanda cru- cruzada. Estoy grabando, ¿cierto? Sí. Ya veía que no estaba grabando. Curva de demanda cruzada. Lo mismo, X de demanda, ¿cierto? Alfa I, alfa más beta,
PX. ¿Qué pasa aquí? X depende de Y, o sea, del precio de Y. No, No, es ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Son bienes complementarios, sustitutos o independientes. ¿Qué me dicen? independiente. Independiente, ¿cierto? Porque uno el precio no varía. Entonces, si por ejemplo, para precios de X, precio de Y, la cantidad de X va a ser lo mismo. Si este es mi precio de Z, por ejemplo, precio uno de Z, mi X va a ser el mismo. Si este es precio 2 de Z, va a ser el mismo. Precio 3 de Z va a ser el mismo, ¿cierto? Entonces no varían, sí. Y son independientes. O sea, X no depende del precio de Z. Ah, y aquí es lo mismo, claramente. Dejo constante lo demás y varío PZ y X. No hay mucha variancia en eso. A ver. ¿Alguna duda? Consulta con eso. Ya. Asumiré que no hay dudas entonces. Ahora, ¿cuál me falta? La F. Dice, calcula electricidad de renta, precio, electricidad, precio y electricidad cruzada de la banda del bien X. Entonces, para la F, perdón, esta no es la D, esta es la E y esta es la D, sí. Para F, calcular la electricidad X respecto al ingreso, electricidad de X respecto al PX y la electricidad X respecto a P. Sí. Entonces, empezamos con el ingreso. X. Resulta que, como no hay datos, aquí todo se hace de manera algebraica. Entonces, la derivada de X respecto a P ahí va a ser Y partido en X, ¿ya? Entonces, como la función de demanda, voy a colocarla acá al ladito, es alfa I partido en alfa más beta Px. Derivamos esto respecto a Y. ¿Y cómo queda esa derivada? Uy, no quiero cambiar el color. Ahí sí. Se le resta un exponente a la Y, ¿cierto? Porque está en el numerador, mucho más fácil. Y se le baja el exponente. Entonces pasé a quedar como y elevado a cero, que va a ser uno por uno. Alfa, partición, alfa más beta, px, ¿cierto? Por y, que sí. ¿Y qué es nuestra x? Es la misma función de demanda. Alfa i, alfa más beta, px. Esto pasa multiplicando arriba, ¿cierto? Entonces, se dan cuenta, este se va con este con este con esto, y todo esto se va con todo esto. ¿Y cómo queda esto? Uno. ¿Qué tipo de bien es x? ¿Qué tipo de bien es x? Bien complementario, bien sustituto o bien, o sea, bien, bien normal, bien inferior o bien neutro. No lo piden claramente, pero se puede deducir igual. ¿Qué tipo de bien es? Complementario. O sea,
Perdón, me equivoqué. Es en base a la renta, el exceso de ingreso. Y eso tiene esta clasificación. ¿Es bien normal, inferior o neutro? Si dio uno, por ejemplo. Si dio uno, ¿qué tipo de bienes? Respecto a su ingreso, claramente. Sí, le dijo Mariana. Eso es bien normal. Y ya si queremos ahondar un poco más, sería un bien. Qué raro porque no dice que sí uno. Yo diría que es un bien de primera necesidad. Bien normal y de primera necesidad. Diría yo. Diría que aquí faltaría un igual. Entonces, coloquémoslo bien normal. De hecho, actually, la prueba uno del 2022 del semestre uno del 2022, esa fue así, algebraico todo. Y ya recién como en el inciso D o E nos dieron valores. Pero eso más que nada. ¿Eso alguna duda o consulta de cómo lo obtuve? Si en cuenta todo fue algebraico, pero cuando nos dan valores es mucho más sencillo. Lamentablemente no nos dieron valores. Lamentablemente. Si dicen valores, sí, ahí habría que derivar, pero sería mucho más sencillo. De hecho, es mucho más sencillo. Si queréis ver las pautas de la descripción del grupo, están todas con valores y la derivación es mucho más sencilla. Así que eso. Elasticidad, ¿dónde está? Precio de la demanda. X, PX. Y esto es la derivada de X respecto a PX, ¿cierto? Por PX, parte en X. Y resulta como aún no nos dan valores, todo se reemplaza algebraicamente. ¿Cuánto es la derivada de X respecto a eso? Respecto a PX. Voy a dar un minutito para que piense. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? ¿Cuál es la derivada de X respecto a PX? Dejar que piensen un poquitito. O que intenten hacerlo igual. La derivada no es difícil, pero igual hay que cachar el regla de derivación. Ah, no sé si estoy bien, medio menos alfa i por alfa más beta, por alfa más beta, partido en alfa más beta por precio de x al cuadrado. Veamos, veamos. Derivamos, ¿cierto? Yo lo que hago es subir P aquí arriba con exponente negativo, ¿cierto? Porque es algo mucho más sencillo. Alfa ingreso por PX a la menú, ¿cierto? Nunca derivar esto. Alfa más beta. ¿Sí? Y ahora derivo PX. Y esto sería menos alfa i, ¿cierto? PX a la menos 2 alfa más beta. Y ahora abajo de nuevo.
¿Te dio lo mismo? Con Eric. Sí, me dio lo Bueno, mismo. ya, Me había perfecto. faltado simplificar, pero me dio lo mismo. Ya está bien, perfecto. Entonces, por lo que le falta, Px, ¿cierto? Y como no nos dan valores aún, X es la misma función de demanda. Alfa I partido en alfa más beta, Px, ¿cierto? Regla de la oreja de nuevo. Todo esto pasa multiplicando arriba. Menos alfa I, alfa más beta, Px cuadrado, por Px cuadrado, alfa más beta, alfa Menos I. uno, Sí, da menos 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto se nos va con esto, este Px cuadrado con esto y esto con esto. Menos 1. Entonces sería menos 1, ¿cierto? Y eso, en base a la clasificación de la elasticidad, si decimos que la elasticidad, absoluto, perdón, eh, elasticidad entre cero y... Ojo, ojo, ojo Marina, estamos calculando elasticidad, precio de la demanda, tiene otra clasificación eso, ojo. Si estamos entre cero y uno es una demanda, o sea, si estamos en cero es una demanda perfectamente inelástica, si estamos entre cero y uno es una demanda inelástica, si estamos en 1 es unitaria, si estamos entre uno e infinito es perfectamente, es elástica, mejor dicho, y si estamos en infinito es perfectamente elástica. Ahora, ¿qué tipo de demanda es? ¿Qué tipo de elasticidad es? unitaria. Unitaria, ¿cierto? Entonces, elasticidad unitaria, o demanda unitaria, como quiera llamarlo. Ahora, faltaría una más, que es la precio cruzado, o sea, respecto a P. Y esto es un poco más sencilla, ¿por qué? Te van a cachar por qué. Derivada de X respecto a PI por PI respecto a X. ¿Cuánto es la derivada de X respecto a PI? Cero. ¿Cierto? Entonces, cero por PI partido en X es cero. ¿Qué tipo de bienes? ¿Complementario, sustituto o no relacionado? No O relacionado, independiente. independiente, ¿cierto? Entonces, independiente. Y con eso completamos todo el ejercicio. ¿Alguna duda o consulta con el ejercicio completo? ¿Quedó claro el ejercicio? Dígame, dígame. Es largo, pero sencillo, ¿cierto? Ya. Entonces podríamos dejarlo hasta acá. ¿Qué les parece? Tuvimos casi 1 hora y media en la ayudantía, sin contar en llamada naturaleza, todo eso. Pero eso. ¿Le gustó la ayudantía? Ya, perfecto. Ya. Pues gracias por asistir y por tenerme paciencia. Disculpe por dejarla tan tarde, pero es que prefería dejarle la ayudantía ahora en vez de no tener directamente porque mañana jueves es feriado en la U, feriado universitario en la U, y el profe nos dijo, ya cabros, feriado, no hagan ayudantía. Entonces, como no sé si lo otro, voy a cortar la grabación al tiro. Chao YouTube.